Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven, Espíritu divino, que confundida estoy. Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu divino, que confundida estoy. Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven y visita mi alma, ven dulce Consolador, ven escudriña mi alma, sana mis heridas por favor. Ven visita mi alma, ven dulce Consolador, ven escudriña mi alma, sana mis heridas por favor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven y derrama tu amor, derrama tu gracia, derrama tu unción divina. Ven y sondea nuestros corazones, Espíritu Santo. Ven y llénanos de tu gracia, de tus dones. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a guiarnos, ven a iluminarnos. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Oh, amado, luego estoy Del alma, derrama esa efusión, regala tus sagrados dones, da gozo
gozo y paz a mi corazón. Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión, regala tus sagrados dones de gozo y paz a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven y llena nuestros corazones, nuestra mente. Ven y llena los vacíos de nuestro interior. Ven con tu santa luz e ilumina toda nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer entonces esta oración. Y vamos a hacer esta oración. Y vamos a pedirle al alma de Cristo que nos santifique. Al cuerpo de Cristo que nos fortalezca. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a pedirle también a nuestra Madre, la Santísima Virgen, su intercesión, para que al igual que en las bodas de Caná, lleve cerquita del corazón de Jesús
las peticiones, las necesidades, la acción de gracias que cada uno de nosotros podamos llegar a tener. María es la esposa del Espíritu Santo. Ella es la llena de gracia. Ella es la poderosa intercesora y la humilde suplicante. Por eso, en esa confianza en su intercesión, vamos a pedirle a María por todos los que están enfermos, en su espíritu, en el alma y en el cuerpo. Especialmente por todos los pedidos de oración que nos están llegando, de niños, adultos, algunos con enfermedades muy críticas, algunos en terapias intensivas, también por las oraciones que nos piden por las familias, los matrimonios, por jóvenes, por aquellos que están en caminos de adicción, que están oprimidos espiritualmente a través del pecado. Señor, te pedimos a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen, que hagas, al igual que en las bodas de Caná, ese milagro que las almas están necesitando. Creemos que para ti nada es imposible. Así como lo dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nada es imposible para Dios. Hoy, Señor, ponemos en tus manos, en tus preciosas, adoradas y santas manos, que han sido llagadas y por las cuales fluyó la sangre para nuestra redención y salvación, cada una de estas peticiones. También de las peticiones de aquellos que van a estar en este momento, providencialmente, en otro momento, conectados a este momento de enseñanza y de oración. Porque para ti no hay tiempo. Tú eres el mismo, como dice en Hebreos 13:8. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, ya que tu amor es eterno y es fiel, incondicional, personal. Señor, ten misericordia y compasión por todos los que están allegándose a ti a través de esta oración y por la intercesión de María y de todos los santos y santas de nuestra iglesia, de toda la iglesia triunfante que está alabando y bendiciendo y orando delante de tu trono celestial. También nos unimos a todos los que están orando, rezando en distintos lugares de este planeta, en nuestra iglesia, asistiendo a santas misas, en cenáculos de Pentecostés, en el rezo del Santo Rosario, aquellos que están participando de distintos grupos de oración. Nos unimos espiritualmente a todos ellos y elevamos este clamor a ti a través de esta oración, por la cual te pedimos, Señor, por María, nuestra Madre, las gracias que necesitamos. Y lo decimos a María, la oración de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que digamos, pensemos y lleguemos a hacer sea únicamente para darle gloria a Dios, que es uno y trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, voy a continuar compartiendo el tema de la oración. Hace unos días pasados, por este mismo Facebook, comentamos acerca de lo que era la oración cristiana. Y hoy quiero adentrarme más sobre lo que es la oración de intercesión, una de las distintas tipos de oración que hay. Como dijimos, existe la oración de petición, la oración de pedir perdón, la oración de perdonar, la oración de entrega, la oración de sanación interior, la oración de sanación de los recuerdos, la oración de sanación intergeneracional, la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de acción de gracias y la oración de intercesión. Como me enseñó hace muchos años atrás un sacerdote que compartió conmigo el tiempo en el cual yo fui coordinador diocesano de la diócesis de Loma de Zamora, entre el 2004 y el 2010, el padre Miguel Jiménez, que ya está en la presencia de Dios, un sacerdote santo, carmelita él, siempre me decía: Eduardo, la intercesión es el sustento, el cimiento de toda obra de evangelización, de toda obra apostólica.
de toda vida cristiana. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de saber interceder, y todos estamos llamados a interceder. Por el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un espíritu de oración. Por eso, como dijimos anteriormente en el numeral 2672 del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos enseña a la Iglesia: el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración. Hay tantos caminos de oración como orantes. Y qué bueno es saber eso, ¿no? Porque una de las gracias que esta renovación carismática católica ha traído a la Iglesia y de la Iglesia al mundo es la renovación de la oración, y entre ellas específicamente la oración de intercesión. Todos estamos llamados a orar unos por otros, como dice en la carta de Santiago, en el capítulo 5, para ser sanados. Todos estamos llamados a ese acto de generosidad extremo, a semejanza del corazón compasivo de Jesús y misericordioso de Jesús, de pedir por otras personas, ya sea el mayor bien o evitar el mayor mal. Todos estamos llamados a la intercesión. De por sí, la Iglesia triunfante, nuestros amigos, los santos y santas, especialmente la Santísima Virgen, están intercediendo, y el mismo Señor Jesús está intercediendo día y noche delante del Padre por cada uno de nosotros. La intercesión, por lo tanto, es una acción de misericordia. Yo creo que la oración de intercesión es verdaderamente una obra de misericordia espiritual. Y todos, como decía, estamos llamados, impulsados por ese amor que impregna nuestro corazón, el Espíritu Santo, que no es más que el amor de Dios, Padre e Hijo, a orar, a rezar por las necesidades de los demás. La oración de intercesión nos hace sentir hermanos, nos hace sentir miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia, y por lo tanto nos hace sentir que estamos caminando juntos como hermanos al encuentro del Señor. De ahí la importancia de que la intercesión es una oración esencialmente generosa, como enseñó en uno de los libros del padre Darío Betancourt. Creo que, si mal no recuerdo, es el libro que dice Vengo a sanar, donde habla de la oración de intercesión como una oración generosa. Y entonces vamos a leer un poco acerca de lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración de intercesión. Existe también lo que se llama, quiero aclarar, el carisma de intercesión. Nosotros sabemos que los carismas son gracias que vienen a mí para ti, y de ese modo genera frutos. Ahí tenemos don, carisma y fruto. Un carisma, la palabra carisma, charisma, significa charis, gracia, ma, acción, es un don que se acciona. Una de las definiciones que a mí más me gusta, permítanme, es la siguiente, que los carismas son manifestaciones sensibles del Espíritu Santo. Nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero sí la manifestación del Espíritu Santo, que es sensible, trayendo edificación al cuerpo, y el cuerpo somos cada uno de nosotros, haciendo que la gracia redentora y salvífica de Dios y santificadora de Dios llegue a nuestras almas. Por eso la gran obra del Espíritu Santo es lo que se llama la cristificación, es decir, hacer de nosotros nuevo Cristo, de forma tal que Cristo crezca y que yo disminuya. Claro que hay carismas y gracias especiales que el Señor concede a sus hijos de una manera muy particular. Existen diferentes tipos de carismas, entre ellos los carismas de intercesión, los carismas de oración. Y a través de estos carismas y el ejercicio de estos carismas, el Espíritu Santo puede actuar y puede obrar en los corazones de sus hijos, pueden obrar en los corazones que forman parte de la Iglesia. Por eso el ejercicio de un carisma es, en definitiva, permitir que el Espíritu Santo obre a través de cada uno de nosotros. ¿Podría hacerlo solo? Sí. Claro que sí, porque es Dios Todopoderoso. Pero Él quiere necesitar de nosotros por nuestro propio bien, ya que si bien el ejercicio de un carisma no es diríamos un signo de santidad, los signos de santidad están dados por el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, el ejercicio de ese carisma me va apegando al
dador del carisma. Y cuanto más me apego al dador del carisma, más me dejo entonces yo también ser transformado, moldeado, como barro en manos del divino alfarero por el Señor. Y también va activando los dones que tengo yo en mi corazón desde los sacramentos de iniciación, entre ellos el don del santo temor, que es un don por el cual en mi espíritu está, como diríamos, esa sensibilidad especial de no querer herir la relación de amor con Dios. Es decir, me lleva a la fidelidad a su palabra y a evitar toda ocasión próxima de pecado. Al mismo tiempo que por los dones el Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir el camino del Señor y vivir más cristianamente. Por lo tanto, existen también aquellos que tienen el carisma especial de intercesión. Es como que están llamados particularmente a ejercer ese don de oración generosa, confiada, entregada, totalmente desapegada de sí mismo, buscando desde Dios el bien de sus hermanos. Y entonces cuando un carisma se ejerce en el tiempo, se va transformando en lo que se llama un ministerio. Pero algunas veces existen carismas que son para el momento determinado. Pero en realidad todos, por el Espíritu Santo, que pone caridad en nuestros corazones, amor al prójimo, nos lleva sin duda alguna a la oración de intercesión. Y entonces vamos a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2634. Tenemos que recordar, antes de leer este numeral, que en nuestra Iglesia tenemos como tres fuentes de revelación. El primero y prioritario son las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que constituyen un total de 73 libros, ¿no es cierto? Son 73 libros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero luego tenemos lo que se llama el magisterio de la Iglesia y también la tradición apostólica. Por eso vamos a leer una parte del magisterio de la Iglesia que está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver qué nos enseña la Iglesia, que es madre y maestra, acerca de lo que es la oración de intercesión. Vamos a tomar, diríamos, varias fuentes, ¿no? Vamos a comenzar por lo que nos enseña la Iglesia como madre y maestra de la fe, ya que la Iglesia es la depositoria y custodia de la fe apostólica, de aquella que viene de los apóstoles. Dice lo siguiente en el numeral 2634. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Entonces, primero nos dice que la oración de intercesión es sobre todo una oración de ¿qué? De petición, de pedirle a Dios. Pero esa oración de petición no es cualquier oración de petición, es una oración que al realizarla desde el Espíritu Santo nos conforma más de cerca con la oración de Jesús. ¿Y cómo es la oración de Jesús? Una oración totalmente dativa, una oración totalmente amorosa, una oración totalmente misericordiosa, una oración totalmente desapegada de sí mismo por el bien de los demás, pero también al mismo tiempo es una oración totalmente poderosa. Por eso dice que es una oración de petición, que más nos va conformando la oración de Jesús. Él, Jesús, es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres. Y es bueno saber que cada vez que nosotros pedimos la intercesión de un hermano, o pedimos la intercesión de un santo, de una santa de nuestra iglesia que está en la iglesia triunfante o de la Santísima Virgen, esa intercesión siempre está hecha ante el Señor Jesús. Por eso en la misa, siempre que le pedimos al Padre lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Pero quien intercede ante el Padre siempre y eternamente es el Señor Jesús. Dice que Él, el Señor Jesucristo, es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres y de los pecadores en particular. Eso lo podemos ver en la primera carta de Timoteo. Yo te invito a que después, si podés anotar estos textos bíblicos, que por el tiempo no nos da a leerlo, pero que por lo menos los consignes en una hoja, un papel, y que luego vayas a la Biblia y lo puedas buscar. Dice que Él es el único intercesor
ante el Padre a favor de los hombres, especialmente y en particularmente de los pecadores. Eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Jesús es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. El propio Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, y su intercesión a favor de los santos es según Dios, como nos dice el texto de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Por lo tanto, ya hemos visto 3 textos bíblicos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 8, Hebreos, capítulo 7, versículo 25, y Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27. Avanzando un poco más en lo que nos enseña la Iglesia acerca de la oración de intercesión, que no es mucho, ¿no? Son tan solo 3 numerales. En el numeral 26-35 se nos dice: interceder, pedir en favor de otro, eso es interceder, pedir en favor de otro, o sea, no pido para mí, sino en favor de otro. Desde Abraham, fíjense, a lo largo de toda la Escritura se nos habla de la oración de intercesión. Es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros somos renovados en el Espíritu Santo, cuando somos renovados en el don del Espíritu Santo, lo propio de un verdadero renovado en el Espíritu Santo es que suscite en su corazón los mismos deseos de Jesús, los mismos anhelos y deseos del corazón de Jesús. Por eso un corazón convertido, renovado por el poder del Espíritu Santo, es un corazón misericordioso y compasivo como el corazón de Jesús. Es un corazón que intercede como el corazón de Jesús, que dice que intercede día y noche ante el Padre. O sea, es un corazón que no está tanto pensando en sí mismo, sino pensando en los demás y buscando el bien de los demás. Porque como dicen Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 35, notalo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 35, hay mayor felicidad en dar que en recibir. ¿Y cuál es esa felicidad? La felicidad de Dios a través de nuestras vidas. Porque Dios es feliz dándonos todo lo que nos da, porque Dios nos ama, y el que ama da con alegría. Por eso dice el Señor que Él da al que ama, que Dios ama al que da con alegría. Y por lo tanto, la persona verdaderamente renovada en el Espíritu Santo no está siempre pidiendo para sí mismo, ni está siempre pidiendo para sus necesidades, sino que también es alguien que tiene el corazón conformado al de Cristo. Y si tengo un corazón conformado al de Cristo, conforma como el corazón de Cristo, ya no tengo ese corazón conformado a mí mismo. Un corazón que es duro, egoísta, un corazón que solamente piensa en sí mismo porque es un corazón carnal. Mas el Espíritu Santo transforma nuestro corazón de carne, Ezequiel 36, transforma nuestro corazón de piedra, Ezequiel 36, en un corazón de carne. Y cuando habla de ello está hablando de un corazón carnal, el corazón de piedra, que pasa a ser un corazón de carne, un corazón de espiritual, un corazón conforme al corazón de Cristo. ¿Y cómo es el corazón de Cristo? Misericordioso. La palabra misericordioso viene de cordio, corazón mísero, miseria, dolor, sufrimiento. Entonces, la persona que intercede siente el dolor, el sufrimiento de los demás y le pide a Dios, porque es una persona esencialmente de comunión y relación personal con Dios. Lo conoce a Dios y se sabe conocido por Dios. Es un amigo de Dios. Y por lo tanto esa persona, al impulso del Espíritu Santo, vence su propia comodidad y está pensando más en lo que Dios piensa y qué piensa Dios en las almas, y por lo tanto la vida del intercesor tiene un propósito supremo. Claro que esto solamente se puede entender cuando somos verdaderamente
renovados en el Espíritu Santo. Por eso no le cuesta ir a un grupo de oración, no le cuesta estar ahí. Al contrario, el amor de Dios lo impulsa, no su propio amor, sino el amor de Dios, que obra a través de ella. Y esto es una verdad, esto no es una serie de frases muy lindas y hermosas. Y yo te voy a decir un secreto: cuanto más vos das de Dios, más Dios te da a vos. Y lo que Dios nos da no siempre es lo que nosotros queremos, sino lo que es mejor. Por eso Dios siempre responde nuestras oraciones, no siempre conforme a lo que queremos, pero sí conforme a lo que necesitamos. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros, y su intercesión es a favor de los santos. Y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Y cuando habla de los santos en la Biblia, está hablando de los que son bautizados, de aquellos que tienen al Espíritu Santo. En el numeral 2635, y ahora sí vamos a ese numeral, dice: interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. O sea, yo cada vez que intercedo al Padre en el nombre de Jesús, estoy uniéndome a la misma intercesión de Cristo ante el Padre. En la intercesión, el que ora busca, fíjate lo que dice aquí, busca no su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2:4. ¿Y cuánto nos cuesta morir a nosotros mismos? ¿Cuánto nos cuesta dejar de pensar tanto en nosotros mismos? ¿Cuánto nos cuesta dejar de mirarnos continuamente el ombligo? Ese corazón que es así, no es un corazón renovado en el Espíritu Santo. Por más que levante los brazos, por más que cante, todo eso es real cuando yo tengo un corazón conforme al corazón de Cristo. Y de ahí viene el servicio, pero el servicio en serio, no como un título, sino como una gracia que Dios me permite llevar hacia adelante. Filipenses 2:4. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal a él mismo. Dice, vamos a recordar que Esteban estuvo rogando por sus verdugos como Jesús. Y yo te invito a que vayas a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60. Si podés, trata de ir a la Biblia, no te quedes solamente escuchando el versículo y nada más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60. Es importante leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, como es inspirada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo inspirará revelación de lo que estás leyendo a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser. Esa palabra del Espíritu Santo te la va a grabar en tu mente y en tu corazón. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el que entregó su vida por Cristo, y no lo negó, aun cuando le tiraban las piedras. Sin embargo, él, ¿qué hizo? En lugar de agarrar las piedras que le tiraban y devolverlas, elevó sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos, a Jesucristo puesto de pie, pidió perdón por ellos, por aquellos que los estaban matando, los bendijo, hizo lo mismo que Jesús. Fíjense, Esteban, qué gran intercesor. Y dicen que uno de los que estaban ahí era Saulo, al cual Esteban le entrega la vestidura. La vestidura es signo de carácter, de impronta. Y se lo entregó a Esteban a Pablo. Es como que Pablo recibió lo que estaba en el corazón de Esteban. Perdón, en ese momento era Saulo. Y después, ¿qué pasó? Ese Saulo se transformó en el camino de Damasco a Pablo, que fue el gran evangelizador de la iglesia. Y fíjate vos de que en la intercesión el que ora no busca su propio interés sino el de los demás, hasta rogar por aquellos que le hacen mal. ¿Por qué? Porque su corazón ya no es su corazón es el corazón de Cristo. Esto es gracia, mis hermanos. Esto es algo que el hombre naturalmente no lo puede entender ni comprender. Esto es algo sobrenatural. Esta es la transformación radical de un corazón de piedra en un corazón de carne. Esto es pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Y cuando hablo de hombre, hablo de varón y mujer. Este es el antes de Cristo y el después de Cristo.
Esto es algo que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es Cristo quien lo hace a través de nosotros. Esto es lo que nos lleva a la cruz de nuestros caprichos, de nuestros enojos, de nuestras mezquindades, para después morir ahí y resucitar a la imagen de Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso la oración transforma el corazón. Pero tiene que ser una oración constante, continua, porque la oración te apega a Dios, y cuando uno se apega a algo se transforma en lo que se apega. Si yo me apego al dinero, me transformo en una persona que solo piensa en el dinero. Si me apego a la agresividad, me voy a transformar en una persona agresiva. Si me apego a la queja, me voy a transformar en una persona quejosa. Pero si me apego a Dios, me voy a transformar en lo que Dios es. Después te invito a que leas San Juan, capítulo 15, versículo 5. Me lo recuerdo bien, porque estos son versículos que tocó mi corazón. A vos habrá otros versículos seguramente que tocó tu corazón. Y ahí nos habla de el sarmiento y la verdadera vid. Y que cuando estamos unidos a la verdadera vid, la savia de esa verdadera vid corre hacia los sarmientos, sería signo del Espíritu Santo, para dar frutos. Gálatas 5:22. Busca Gálatas 5:22, mi hermano, busque los textos bíblicos, Nosotros en nuestra iglesia somos muy perezosos, nos conformamos solamente con escuchar, Gálatas 5:22, eso no sirve. Si yo esa palabra viva y eficaz, con la cual Cristo pudo vencer, bajo la unción del Espíritu Santo, las tentaciones en un desierto, y que iban directamente a las necesidades básicas de una persona, al deseo de poder, a querer utilizar los dones para su propio beneficio, con el poder de la palabra de Dios, lo venció a Satanás y tuvo que huir, y luego vinieron los ángeles a darle todo lo que necesitaba. Mis hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Por eso el intercesor es un hombre que conoce la palabra de Dios y ora desde la palabra de Dios, no desde sus buenas intenciones, no desde sus deseos, no de lo que a él le parece. Es más, existe una intercesión, que es aquella que es fruto, por ejemplo, de alguien me pide oración, como nos han llegado hoy, de un caso de un niño de 4 años que está sufriendo una enfermedad terrible, que le descubrieron, luego de hacerle un simple examen de rutina, los padres pidieron oración, y entonces estamos intercediendo ante el trono celestial, ante el Padre, por Jesucristo nuestro Señor, y en comunión con todos nuestros hermanos. Hay personas que están intercediendo. Claro que sí. Por eso es tan importante saber que la intercesión es una intercesión que muchas veces es por peticiones, pero después hay otro tipo de intercesión que le llaman intercesión profética, que es aquella que no nace de las peticiones que nos hacen o de nuestras propias necesidades, sino de lo que el Señor pone en nuestro corazón para que le pidamos a Él. De lo que el Señor pone en nuestro corazón para que le pidamos a Él. O sea, ya no pido lo que yo necesito, o las gracias que otros necesitan, o evitar el mal para que a otros no le llegue, sino lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Pero eso requiere un gran camino espiritual de comunión con Dios. Requiere tener lo que se llama un espíritu de oración, que es muy diferente a orar de vez en cuando, como nos enseña San Juan Pablo II. Y somos verdaderamente espirituales cuando somos guiados por el Espíritu Santo y vivimos las realidades diarias desde el Espíritu Santo. Porque la fe católica no es una fe desencarnada. El Señor dice, ustedes están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo. Vivimos la verdad encarnada en las realidades cotidianas de todos los días, pero con una mirada de fe, esperanza y caridad puesta por el Espíritu Santo. Por eso la persona intercesora es muy sensible a la necesidad de los demás, como María en la boda de Caná. Ella vio que se le estaba acabando el vino a esa familia que recién estaba empezando. El vino es signo de alegría, signo de felicidad, de prosperidad. Y ya estaba comenzando esa familia, y ya estaba comenzando mal, porque se le estaba acabando el vino. Y María vio el detalle de la necesidad, y entonces fue a Jesús
a pedirle la gracia para que en esa familia no falte el vino. Y Jesús siempre da lo mejor, dice que dio el mejor vino. Por eso el intercesor gana gracias del Señor para sus hermanos. Pero también el intercesor ora, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2635, a la forma de Esteban, por aquellos que inclusive le hacen mal. Por eso el Señor dice, bendice a los que te maldicen. Y es muy claro y muy potente esto, mis hermanos. Porque yo puedo decir, Señor, bendecí a esta persona. Sí, Dios la va a bendecir. Pero el Señor no me pide que yo le diga que Él la bendice, porque Dios es un Dios de bendición. Dios no es un Dios de maldición. Pedirle a que Dios bendiga a alguien es pedirle que el favor de Dios se derrame sobre su vida. Claro, y Dios lo hace. Claro que lo hace. Pero el Señor dice que yo lo tengo que hacer. ¿Y por qué me pide que yo lo tengo que hacer? Para que mi corazón no se llene de rencor, de resentimiento, de enojo y hasta deseos de venganza hacia aquel que me hizo mal. Porque al bendecir a esa persona, lo haces bajo la gracia y en obediencia al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sobrenaturalmente pone en tu corazón entrañas de su misericordia, no de nuestra misericordia. ¿Cuántas personas han empezado a orar pidiendo al Señor gracias y bendiciendo a los que los maldicen? Y mientras van orando, como que Dios va cambiando la mirada de su corazón hacia aquellas personas que incluso le hicieron mal, e incluso hasta le puede revelar que esos corazones muchas veces actúan como actúan porque están heridos, lastimados, o porque sencillamente no conocen a Dios. Por eso el intercesor es una persona de un corazón, como dice el Catecismo de la Iglesia, conforme al corazón de Cristo. Es un corazón piadoso. Es un corazón cuya alegría es ver la gloria de Dios sobre aquellos que está pidiendo. Y por lo tanto es una persona que se juega en oración por los demás. ¿Y sabés qué? Cada vez que vos te ocupás de los hijos de Dios, Dios se ocupa también de tu vida. Porque Dios, y esto guardátelo, te lo digo por experiencia propia, nunca se deja ganar en misericordia. En el numeral 2636, por lo tanto, numeral 2634, 2635, 2636, búscalo en tu catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tenés, bájalo, no sé, como una aplicación, compralo, pero todo católico tiene que tener esta fuente mínima de magisterio de la Iglesia. Porque el magisterio nos orienta correctamente. La gracia es un río de vida, pero como todo río, si no está encauzado, puede producir algunos problemas. Por eso nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Jesús le dijo a su Iglesia, vayan y enseñen todo lo que les enseñé a toda la creación. Es decir, les dio, sopló el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Por eso, como decía San Ignacio, creo, donde está la Iglesia está Cristo, donde está Cristo está la Iglesia. Y si no, vayamos a la primera comunidad cristiana, Hechos 2:42, ¿cómo era? Después lee cómo era la primera comunidad cristiana. Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Porque si no podemos decir lo que sentimos. Y ojo que a través de los sentimientos nos engaña el enemigo. En el numeral 2636 dice, las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, o segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Que dice, bueno, que las primeras comunidades cristianas, o sea, las que salieron del horno de Pentecostés, dice que vivían intensamente este tipo de oración. Claro, claro, mis hermanos, porque eran hombres totalmente llenos del Espíritu Santo. Por eso iban al martirio, por eso eran capaces de entregar su vida siendo inclusive devorados por leones antes que negar a Cristo. Qué tremenda fe, mis hermanos. Qué tremenda fe. Yo el otro día estaba mirando un video en YouTube sobre la vida de los leones, ¿no?
y solo ver un león, yo creo que yo me quedo paralizado. Sin embargo, estos hombres y mujeres que son la simiente de la iglesia que hoy somos nosotros, dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia de hoy, daban su vida, y no la daban para que lo filmen, ni para que salgan en YouTube, daban su vida. ¿Por qué daban su vida? Porque ellos tenían la vida en Cristo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Así como Jesús, lleno del Espíritu Santo, entregó su vida en la cruz por nosotros y resucitó para nosotros. Así como los santos y santas de nuestra iglesia, llenos del Espíritu Santo, fueron inclusive como los mártires de Japón, rezando el rosario cuando lo iban a crucificar antes de negar a Cristo. Y hermanos, nosotros muchas veces por mucho menos, pero por muchísimo menos, nos quejamos, nos enfriamos, abandonamos el camino. No estamos renovados en el Espíritu Santo si eso nos está sucediendo. Estamos en un proceso, pero totalmente no estamos renovados en el Espíritu. Renovar quiere decir hacer nuevo, no parcialmente. Y Dios permite esas pruebas, permite esas pequeñas pruebas, permite esos pequeños martirios para ver si estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Por eso los intercesores tienen un corazón semejante al de Cristo, compasivo, misericordioso, pero también justo, y viven en santidad. La oración del justo es poderosa. ¿Y quién es el justo? El que trata, con la gracia de Dios, de vivir en santidad. No el que es perfectamente santo, porque solo uno es santo. Pero trata de vivir, no como un esfuerzo humano, sino como un resultado de su morir para que Cristo crezca. ¿Y cuánto necesitamos que Cristo crezca en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Cuánto necesitamos que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos? Servidores que tienen a Cristo bien crecido y ellos disminuyen. Me incluyo yo primero que todos. Necesitamos, hermanos, de ese tipo, que nos rindamos al Espíritu Santo. Anoche, en la reunión de oración, mi esposa, en un momento de oración, el Espíritu Santo le suscitó esta oración: ríndete al Espíritu Santo, ríndete al Espíritu Santo, ríndete al Espíritu Santo. ¿Y cuánto nos cuesta rendirnos al Espíritu Santo? Y un intercesor es aquel que está rendido al Espíritu Santo. Y no es solamente interceder, aunque hay momentos determinados y especiales, es como que todo el día vos estás en oración. Como que todo el día estás como pidiendo a Dios, y cada vez más y más. Fíjate lo que dice, numeral 26:36, las primeras comunidades cristianas. Y la renovación carismática católica te lleva a las primeras comunidades cristianas. Una vez le preguntaron a un cardenal: Monseñor, ¿no le parece que esto de la renovación carismática es antiguo? ¿No le parece que es muy antiguo? ¿Y saben qué contestó este monseñor? Ojalá la iglesia de hoy volviera a ser como las primeras comunidades cristianas. Ojalá yo pudiera vivir los hechos de los apóstoles como las primeras comunidades cristianas. Por eso se manifestaban signos y prodigios maravillosos. En la comunidad de Corintio, mis hermanos, eran tantos los dones y carismas y las manifestaciones del poder de Dios, que lo que había que hacer era ordenarlo, pero nunca anularlos. Anular los dones y carismas. Eso quiere el enemigo de la iglesia, el enemigo del cristiano, quiere que no se manifiesten obras de poder y gracia. Porque a través de las obras de poder y gracia, el enemigo está siendo vencido. Por eso él no quiere. Y por eso quiere apagar los dones, los carismas. Quiere adormecer al pueblo de Dios. Y la renovación carismática hace florecer los carismas de los laicos, especialmente también de los sacerdotes, de toda la iglesia. Ay, hermanos, si pudiéramos ejercer con mayor autoridad esos dones. Y la autoridad, ¿saben qué es? Misericordia. No es autoritarismo.
El apóstol San Pablo les hace participar en su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades. ¿Ve? ¿Qué hacía el apóstol San Pablo? Le decía, yo intercedo, ustedes también intercedan. Pero él mismo pedía oración de intercesión cuando tenía que salir a evangelizar. Y decía, les pido, hermanos, que oren por mí para que las palabras que yo diga no sean palabras de hombres, sino palabras de Dios. De ahí lo que me enseñó el Padre Miguel, que decía que la intercesión es el sustento de toda obra misionera. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, el Espíritu Santo a través de San Pablo, intercedan por todos los hombres, por todos también constituidos en autoridad. Rezás y pedís por tu párroco, por tu sacerdote, por tu hermano coordinador de un grupo de oración, por el servidor. ¿Estamos rezando, hermano? Qué importante que es hacerlo. Y es bíblico. Y también por aquellos que están constituidos en autoridad son nuestros padres. Intercedemos. Ah, qué rápido que somos para criticar. Dice que algunas veces, más que el don de lengua, tenemos una lengua que es un don. Y yo primero, hermano, esto que lo digo es para mí primero. Pero la palabra dice que tenemos que orar e interceder, inclusive algunas con lágrimas y ayuno. Dice que tenemos que interceder por los perseguidores de la iglesia, por aquellos que no quieren que los hombres se salven. ¿Será que estamos como estamos porque solo somos observadores y no jugadores del partido de la fe? Ahora que decimos que estamos en este tiempo del mundial, ¿no? Muchas veces solamente somos espectadores. Por eso, hermano, cuando uno va al grupo de oración, a la reunión de oración, no tiene que ser un espectador, tiene que ser un participante activo, ya que el don de oración también está en tu corazón. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, nos dice la palabra de Dios. El Señor nos habla a todos. Dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, estaba en una época del pueblo de Israel en que estaba muy alejado de Dios y cuyos pecados eran verdaderamente un oprobio al rostro divino del Señor. Sin embargo, Él estaba dispuesto a que su ira no cayera sobre ellos si había alguien que intercediera por Él. ¿Por qué? Porque por ese alguien, a imagen de Cristo que nos ganó la salvación para todos, esto es profético también de Cristo, Él iba a obrar misericordia. ¿Qué es misericordia? Recibir algo que no merezco. Yo no merezco el perdón de Dios, pero Él me lo da por misericordia, por los méritos de la sangre de Jesús. Yo no recibo este don, pero Dios me lo da por misericordia, no por mérito, sino por gracia. Pero dice, yo no lo he buscado. Esto parece algo tan actual, mis hermanos. Y así se nos metió la ley de aborto, y así se nos metió la ley de géneros, y así se nos mete tantas leyes anticristianas, de aquellos que incluso oran y juran delante de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces los que nos llamamos cristianos nos amoldamos al mundo, y nos amoldamos al mundo porque no estamos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los cristianos, los hijos de Dios, son los que se dejan guiar y conducir por el Espíritu Santo. Y le dicen, Abba, Padre. ¿Usted cree que una persona guiada por el Espíritu Santo puede votar y puede apoyar sistemas políticos, sistemas del mundo que matan? No. Sin embargo, hermano, hay muchos que se opusieron, pero hay muchos que hacen silencio y callan la boca. El intercesor también tiene mucho de profético, Y el profeta es el que anuncia y denuncia. Fíjense que acá está hablando un profeta, Ezequiel. Y dice que interceder es pedir las gracias a favor del prójimo, pero también pedir que se eviten males sobre el prójimo. O sea, no solamente es pedir el bien de Dios, sino también, además, es pedirle a Dios que se evite cualquier mal sobre nuestro prójimo. Pedir el bien y que se evite el mal. En Filipenses capítulo 2, versículo 4,
nos habla muy claramente del corazón del intercesor. Dice, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Pablo se lo está diciendo de una manera general. Dice, ninguno busque únicamente su propio bien. Ninguno, ninguno. O sea que esto nos cae a todos. Muchas veces, mis hermanos, estamos, y lo digo con mucho respeto, como aquellos soldados que estaban al pie de la cruz, cerca de Jesús, pero no integrados a Jesús. Solo estaban para ver qué le podían sacar a Jesús. Y ahí andaban sorteándose la vestidura. Que no nos suceda así. Que estemos cerca de Jesús para ser conformados como Jesús. Para estar en un proceso fuerte de conversión. Y no solamente estar cerca de Jesús para ver qué me puede dar Jesús. El intercesor es aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Cristo, que no buscó su propio bien, sino que se anonadó a sí mismo, que abandonó y renunció a la gloria que tenía con el Padre y el Espíritu Santo, que se hizo hombre en todo y sufrió en todo menos en el pecado, y que murió en la cruz, y que derramó su sangre para nuestra redención, que se entregó totalmente. Mire, en la cruz Cristo entregó todo. Entregó su cuerpo, entregó su sangre, entregó su espíritu y nos entregó su madre. Y además nos dio la iglesia. Por lo tanto, para ir redondeando, interceder, ¿qué significa? Bueno, vamos a buscar otras definiciones. Pararse delante de Dios a favor de los hombres. Orar misericordiosa y compasivamente por otros. Ponerse en la brecha para pedir al Padre en el nombre de otros y para que Él supla sus necesidades. Podemos citar definiciones también del diccionario de la lengua española que dice que interceder es rogar, pedir por otro para obtener una gracia, intervenir a favor de alguien, intervención o mediación a favor de otra persona, mediar por el bien de otro y para evitar el mal sobre el otro. Una de las labores, por eso ahora voy a aclarar sobre este tema de la brecha, una de las labores que tenían los centinelas de Israel era que en el momento del ataque del enemigo, cuando éste abría una brecha en la muralla, ¿saben lo que hacían los soldados? Iban corriendo y pasaban a ocupar el lugar de la brecha en esa muralla. Una brecha es como que se generó un espacio, ya dejó de ser una muralla continua, se estableció un espacio. Pero ese espacio, para que no entre el enemigo, iban los soldados, los centinelas, y se colocaban ahí. O sea, estaban intercediendo a favor de su pueblo para que el enemigo no pudiera entrar y los pudiera aniquilar. El centinela era el primero en interponerse para que el enemigo no entrara por esa brecha. Esa es la labor del intercesor, interponerse, ponerse en la brecha a favor de otro. Por eso es una oración generosa, una oración humilde. El orgulloso no puede ser intercesor. Por eso nos hace morir al orgullo para crecer en la sencillez y en la humildad, que es poder de Dios, que es en definitiva amor de Dios, que es ser cristiano. Por eso nosotros llevamos un crucifijo, porque cristiano es el que muere a sí mismo para que Cristo crezca, mi hermano. Pero hasta que yo no llegue a ese nivel, hasta que yo no llegue a ese punto, nunca voy a ser un intercesor y menos un servidor. Porque servidor no es un título, servidor es una cruz. ¿Y cómo me doy cuenta si soy servidor realmente de Cristo? Cuando soy sobre todo también un intercesor, a través de mi servicio, a través de mi oración. Cuando yo sé que tengo que ir a la reunión de oración, que estoy cumpliendo un ministerio, un servicio, y estoy ahí. No me dejo ganar por las ganas, por las emociones, por la comodidad, sino por el amor que Cristo pone en mí hacia mis hermanos, porque es el mismo amor de Cristo, no mi amor. Y ese amor de Cristo a través mío busca la salvación de los demás. Es decir, Cristo obra a través de nosotros. Cristo crece y nosotros disminuyamos. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Un intercesor es el que puede llegar a decir eso.
y no anda haciendo alarde de que es un intercesor. No anda poniendo caras extrañas, ni actitudes extrañas. Jesús dijo, cuando ustedes intercedan, no pongan cara de luto. No andan con un cartel diciendo, aquí yo soy el intercesor, o poniendo una cara de súper, hiper, mega espiritual. Es una persona sencilla. El hombre espiritual es una persona sencilla, afable, cercana, como Cristo Jesús. Mis hermanos, dice que es capaz de ponerse en la brecha por otro, como lo hizo Moisés delante de Dios por sus hermanos. Por sus hermanos. Dispuesto estaba a exterminarlos Dios. Si no es porque Moisés, su elegido, y vos y yo somos elegidos por amor y misericordia de Dios, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su furor destructor. Salmo 106, versículo 23. El intercesor, por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, tiene ciertas características. Y ahora vamos a leer estas características y luego vamos a finalizar para continuar en otro momento, quizás el día de mañana. Igual ustedes estén atentos al Facebook, porque en la medida de mi tiempo voy a poder ir colgando estas enseñanzas, por eso no quiero poner una hora determinada, pero todos los días seguramente ustedes van a encontrar con su título correspondiente la enseñanza que se está dando. A la luz de la palabra de Dios podemos encontrar las características de un intercesor. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios las características de un intercesor. Pero antes quiero leerles acá está sobre Moisés, cuando leí Salmo 106, versículo 23. Dice así, el Señor amenazó, Salmo 106, entre paréntesis 105, versículo 23. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha. Fíjese, es un hombre de fe. ¿Y cómo se mantiene el intercesor? Firme. En esa brecha que se había abierto por el pecado del pueblo, y por eso Dios quería descargar su ira para aplacar su enojo destructor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ahora vamos a pasar a las características del intercesor. A la luz de la palabra de Dios podemos encontrar las características de un intercesor. Veamos algunas de ellas. Primera característica, es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Fíjense que hablamos del Espíritu Santo. Una vez escuché en una homilía un sacerdote que dijo algo que me llamó mucho la atención. Por eso hay que estar muy atentos a las enseñanzas que recibimos, por ejemplo, en las homilías. Hay que estar muy atentos porque yo creo que Dios está ungiendo a ese sacerdote, a ese hombre consagrado, y ya está hablando a su pueblo. Porque un carisma es el carisma profético que tiene todo sacerdote. Pero también todo bautizado, ¿no? Pero especialmente el sacerdote en el momento de la Santa Misa. Dice que es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y dijo, este sacerdote, fíjense en que habla de un Espíritu Santo, o sea que puede haber otros espíritus no santos. Y eso hay que tener lo que se llama el don de discernimiento de espíritu, que en otro momento vamos a compartir. Por lo tanto dice que es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 10 al 16. Ananías fue el instrumento usado por Dios para que Saulo sea consagrado y bautizado para evangelizar a las naciones. Pero Ananías, mientras oraba, les decía al Señor. Es muy interesante esta parte de la narración de Hechos de los Apóstoles, que le daba miedo ir a orar por Saulo, porque él era el que venía matando cristianos. El intercesor tiene que ser alguien que debe escuchar la voz de Dios, dejarse guiar por él y ser una persona obediente a la palabra de Dios, más allá de sus propios miedos y desconfianzas. Nosotros también podemos ser instrumentos de Dios si somos atentos a lo que Dios nos pide. Esa es la carga de Dios en nuestro corazón,
si nos dejamos guiar por el Señor, porque Él se dejó guiar, le dijo, andá a tal lugar, no solamente le dijo, tenéis que orar por Saulo, sino andá a tal lugar, o sea, se dejó guiar hacia Pablo, hacia dónde tenía que ir, cómo tenía que caminar para llegar a encontrar a Saulo, y obediente, y orá por él. Más allá de lo que él sabía de Saulo. ¿Y qué hizo Ananías? Podría haber dicho que no. Sin embargo, él confió en Dios y dijo sí. Y porque dijo sí, Saulo se transformó en Pablo, recibió el Espíritu Santo, dice que se le cayeron de los ojos como unas escamas, le dio una nueva visión espiritual de lo que él estaba viviendo, y fue el gran apóstol, tanto que casi todo el hecho de los apóstoles y las cartas, casi gran parte del Nuevo Testamento, sacando los evangelios, es Pablo. Nosotros también podemos ser instrumentos de Dios para que otros se vuelvan a Dios y sean usados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. La segunda característica que tiene, que es una persona que tiene pasión por las almas. Él ama a sus hermanos, ama lo que Dios ama, las almas. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 14. El Señor Jesús nos dejó el nuevo mandamiento, el Jueves Santo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él nos amó hasta la entrega total. San Juan, capítulo 13, versículo 34. Ese amor por los demás debe ser el impulso que nos lleve a orar más y más por las almas. No otro amor. No otro amor. Tercero, es una persona arriesgada en la fe. San Lucas 10:5. El texto nos habla de alguien que va a la medianoche, la hora más peligrosa e inconveniente para llamar a una puerta, como hoy, ¿no? Que es tan peligroso salir de noche. La gente en días de Jesús rara vez se aventuraba a salir de noche por miedo a los bandidos. Qué casualidad, muy parecido a lo de hoy, si no lo superamos todavía. Esto nos enseña que el intercesor debe ser alguien arriesgado en la fe, a ser un aventurero en la fe en Cristo Jesús. No importa cuántas veces nos toque orar, en dónde nos toque orar y cómo debemos orar y ante quién tenemos que orar. Lo importante es que lo hagamos y seamos arriesgados en la fe para ganar las gracias del cielo para nuestros hermanos. Cuarto, es una persona que todos los días le pide a Dios un corazón puro delante de Él. Él se purifica delante del Señor. Por eso, cuando hablamos de las oraciones de intercesión, vamos a ver la importancia de tener un corazón contrito y humillado. O sea, un corazón que pide perdón, un corazón que trata de recibir en la medida de las posibilidades. Y ojalá vieran muchas parroquias donde estén abiertas, y eso es lo que estamos pidiendo mucho en el rosario de la mañana, especialmente mi esposa pide en los rosarios, y yo no uno en la oración, que vean puertas abiertas de tantas parroquias que están cerradas, donde vean, ojalá Dios quiera, sacerdotes que puedan recibir, administrar el sacramento de la reconciliación, sacramento de la misericordia, del perdón de Dios, o simplemente que podamos, aunque sea ir y pedir delante del sagrario perdón. Es una persona que se santifica como Cristo por los demás. Entonces, dice que es una persona que siempre le pide a Dios un corazón puro delante de Él, como 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Si no tenemos un corazón puro, no podemos entrar en una verdadera intercesión. Recuerden que el sacerdote era el que entraba al atrio santo para orar por él y por el pueblo. Si éste estaba en pecado, moría ahí mismo. Por eso tenemos que pedir cada día un corazón limpio, renovado en la gracia del Espíritu Santo, ya que dice en San Mateo 5:8 que los de corazón limpio verán a Dios. Y esto implica renunciar radicalmente, muriendo en nuestra carne, aquello que nos aparte de Dios. Cada uno sabe el saco que le cabe. Después tenemos, quinto, limpiar la mente siempre delante de Dios. Salmo 66, 18. Vamos a ver qué dice el Salmo 66, 18. Ya vamos terminando, un poquitito más. Salmo 66, 18. Dice así: apenas mi boca clamó hacia Él, mi lengua comenzó a alabarla. Si hubiera tenido malas intenciones, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió al clamor de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia. Le dice que si
hubiera tenido una mancha en su corazón, Dios no lo hubiera escuchado, porque antes de conceder una gracia por los demás, Él quiere darnos la gracia a nosotros. Y además estamos tomando conciencia de lo santo y sagrado que es. Por eso, para nuestro bien, Él pide que tengamos un corazón puro. Salmo 66, 18. Séptimo, vive en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Vive en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Acá lo vamos a encontrar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice que es alguien que vive en santidad, en obediencia a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Fortalecidos plenamente con el poder, así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Por eso vive en santidad y en obediencia. Dice que agrada a Dios en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Conocimiento no está hablando solamente de algo intelectual. Conocimiento bíblicamente significa de vivir a Dios en mi vida. Por eso dice sexto, vive en santidad y en obediencia a Dios. Colosenses 1:10. La santidad y la obediencia son dos características que van de la mano. Pues el que es santo es aquel que obedece a Dios. Aquel que se arrepiente se ha caído y vuelve a Dios, consciente de sus debilidades y pide la gracia del Señor. Nuestras vidas tienen que ser íntegras ante la presencia de Dios, para que Satanás no tenga de qué acusarnos, no tenga parte en nosotros. Séptimo, es un estudioso de la palabra de Dios. Séptimo, que es entonces el intercesor, un estudioso de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 15, San Juan, capítulo 15, versículo 7. Vamos a buscar qué nos dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, eso cuando somos estudiosos de la palabra, le creemos y la vivimos, pidan lo que quieran y lo obtendrán. San Juan capítulo 15, versículo 7. Un intercesor es un estudioso de la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Salmo 37, 4. Si permanecemos en la palabra de Dios, podemos pedir lo que querramos. Qué hermosa promesa de esta palabra de Dios. El intercesor devora la palabra día, tarde y noche para descubrir en ella la voluntad de Dios. Y entonces va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él nos dará. Pero ¿cómo voy a conocer la voluntad si no leo la palabra de Dios? Por eso, mis hermanos, muchas veces pedimos cosas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Y decimos cosas que nada tienen que ver con las que enseña la palabra de Dios. Inclusive dentro de la misma iglesia, Inclusive hay oraciones que hay que analizarlas bien, porque hay muchas oraciones engañosas. Por eso es necesario encontrar el imprimatur, la autorización eclesial, porque hay muchas oraciones, mis hermanos, que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y ahí el enemigo nos engaña. Las famosas cadenas por las cuales como que le obligamos a Dios que haga algo, y Dios es Dios, mis hermanos. Entonces es un estudioso de la palabra de Dios. Mínimamente lee o escucha, hoy que tenemos la posibilidad, el Evangelio del día. Octavo, es un cristiano que ha sido liberado de ataduras del pasado y está emocionalmente sano. Qué importante que es esto, mis hermanos. Qué importante es lo que dice aquí acerca de un intercesor. Es un cristiano, primero que nada es un cristiano. Vive a Cristo en su vida, con todo lo que puede vivirlo, ¿no? Tiene, aunque sea la intención del corazón de hacerlo. Que ha sido liberado de ataduras del pasado y está emocionalmente sano. Y esto también es en referencia a lo que es un servidor dentro de la iglesia. Porque servidores heridos hieren, servidores atados
atan. Servidores egoístas anulan. No es un servidor. No es un servidor. Realmente no lo es. Quizás algún día esté en camino el servidor. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, cometemos errores de discernimiento a elegir a los servidores? Porque les hacemos un tremendo mal. Y aquí dice que tiene que ser libre de las ataduras del pasado y estar emocionalmente sano. Gálatas 5:1. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse en firme para no caer de nuevo, liberado de las ataduras del pasado, bajo el yugo de la esclavitud. El intercesor es el que sabe bien quién es Él en Cristo. Él reconoce a Cristo en todas las áreas de su vida. Vive el señorío de Jesús. Y si aún se tiene ataduras en alguna área de nuestra vida, tenemos que pedirle a Jesús que toque esas áreas. Por eso es una persona que asiste al grupo de oración. Tiene que estar un buen tiempo sentado, recibiendo y sanando sus heridas, llenándose del Espíritu Santo, antes de entrar en el servicio. Se ha perdido un poco eso, ¿eh? Se ha perdido un poco eso. Y lo más grave es cuando muchas veces llegan a ocupar lugares de liderazgo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad dialéctica, porque tiene ciertos conocimientos, porque tiene cierta capacidad, entre comillas, administrativas. No, tiene que ser por personas que estén conforme al corazón de Jesús. Eso en todas las áreas, no solamente en lo que estamos hablando de la corriente de gracia, en toda la iglesia. Y eso es algo muy importante. Por eso un servidor tiene que pasar por momentos de sanación interior, de crecimiento, de llenura espiritual, de crecimiento en la palabra de Dios, en el magisterio de la iglesia, de un ser quebrantado y hecho nuevo, de ser barro en manos del alfarero, para un día poder ser un vaso que honra a Dios y dé agua viva a sus hermanos. Es muy importante eso. Y entonces el intercesor es el que sabe bien quién es Él en Cristo. Y es aquel que le permite al Señor que sane las heridas que hay en su corazón. Si no, no podemos ministrar bien en esas áreas en donde aún todavía estamos atados al pasado. Y el último punto, y con esto ya terminamos, el intercesor es una persona disciplinada en su vida de oración. Y esto es algo realmente que hay que trabajar mucho. Y lo digo sin ningún temor, lo digo primero para mí mismo, ¿no? Cómo nos cuesta muchas veces esa disciplina espiritual. Y en eso tenemos que crecer mucho, ¿no? Efesios 5, 16, 17. Vamos a ver qué dice acá la palabra de Dios. Fíjense en que todo lo que yo estoy leyendo está basado en la palabra de Dios. Efesios 5, 16. Nos habla de la conducta de los hijos de Dios y en referencia a ello dice que saben aprovechar bien el momento presente porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, no usen del vino que lleva a libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Versículo 19, cuando se reúnan, gloria a Dios si tenemos un lugar para reunirnos, para orar. Y cuántas veces teniéndolo, hermano, no vamos. Sin embargo, acá dice la palabra, cuando se reúnan, ¿ve? No en cualquier momento, sino cuando nos reunimos, reciten que salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Y por último, versículo 20, siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una persona disciplinada de oración y de comunión. No es un francotirador del Espíritu Santo. Está enraizado en una comunidad. Tiene hermanos de comunidad. Si oramos un día y el otro no, eso quiere decir que no tenemos disciplina en nuestra oración. Y eso se llama desorden. Y Dios es un Dios de orden y no de confusión. Primera carta a los Corintios, vamos a leerlo y ya terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice así, porque Dios quiere la paz y no el desorden, como en todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, vamos a repasar rápidamente las características, las 9 características que vimos aquí. ¿Cuál era la primera?
Bueno, vamos a repasarlo. La primera es que es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. La segunda característica del intercesor, que tiene pasión por las almas, ama a sus hermanos. La tercera característica, que es una persona arriesgada en la fe. La cuarta característica, que es una persona que todos los días le pide a Dios un corazón puro delante de Él. La quinta característica es limpiar la mente siempre delante de Dios. La sexta característica, que vive en santidad y en obediencia. La séptima, que es un estudioso de la palabra de Dios. La octava, que es un cristiano que ha sido liberado de ataduras del pasado y está emocionalmente sano. Y la novena, es una persona disciplinada en su vida de oración. Queridos hermanos, hemos llegado hasta este momento. El próximo tema que voy a tocar tiene como título El intercesor consagrado. Hoy el tema que hablamos fue básicamente acerca de la oración de intercesión. Vamos a finalizar entonces haciendo una oración. Padre Celestial, Padre Eterno, Padre de las Misericordias, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por el don precioso de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos a ser hombres y mujeres llamados por ti para interceder por las necesidades de los demás. Señor, ponemos en tu mano nuestro corazón, moldéanos conforme a tu voluntad, Señor. Queremos ser intercesores que ganen gracias, que ganen bendiciones de parte tuya para tantos corazones y tantas personas que así lo necesitan. Y te pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, especialmente del pecado del orgullo, de la vanidad y del egoísmo. Que todo lo que digamos y hagamos, Señor, sea para gloria eterna de tu nombre. Y en este momento intercedemos, pidiendo por los que están enfermos, por los que están atados, por los que están oprimidos, por los que están necesitados de experimentar la gloria tuya. Tu gloria que trae paz, fortaleza, sanación, liberación y vida nueva. Ponemos bajo el poder de tu amor a todos los que están oprimidos, que en este momento donde se encuentren, tócalos con la gloria de tu presencia. Sánalos de sus heridas, levántalos de sus caídas, fortalécelos en sus debilidades. Oramos y pedimos por nuestro país, por nuestro territorio, Señor, por el lugar donde estamos, por los hogares, por las familias, por los jóvenes, por los matrimonios. Y clamamos a ti, Señor, para que tu bendición sobreabunde en donde nosotros vayamos, pero principalmente en nuestro corazón. Que todo lo que digamos y hagamos sea únicamente para darte gloria a ti, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y nos encontramos en el próximo encuentro que vamos a compartir el tema El intercesor consagrado. Te invito a que si podés compartas este link de este Facebook si te parece que es de bendición, para que otros hermanos también nos acompañen en esta enseñanza sobre la oración de intercesión. Si podés volver a leer, anotate los versículos bíblicos. Como decía alguien, la memoria más fuerte está en el extremo de una lapicera. Busquemos los versículos bíblicos y pidámosles al Señor que se active esa gracia que todos tenemos de ser intercesor, orando a favor de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Que Dios te bendiga. Y nos encontramos, si Dios lo permite, en una próxima reunión de enseñanza y de oración. Bendiciones.